Así que pensé en este pasaje que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, en su capítulo 1, los versículos del 3 al 11. Abran sus Biblias ahí, por favor, en ese pasaje que encontramos. Segunda a los Corintios, en su capítulo 1, versículos del 3 al 11. Aunque conviene ver desde el primer versículo, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, con todos los santos que están en toda la Acaya. Gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. Bendito sea Dios, el Padre, en nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que nosotros podamos también consolar a los que estén en cualquier tribulación, por medio de la consolación con la que nosotros somos consolados, porque de la manera que abunda en nosotros las aflicciones en Cristo, así abunda también por el ministerio, por el mismo Cristo, nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para vuestra consolación y salvación. Y si somos consolados, es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones de nosotros, que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros es firme, pues sabemos que así como sois compañeros en las aflicciones, también lo sois en la consolación. Porque hermanos, no queremos que ignoréis acerca de nuestras tribulaciones que nos sobrevinieron en Asia, cuales fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, para que no confiemos en nosotros mismos, sino en Dios, que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan grande muerte. Cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración, para que por medio de personas sean dadas gracias a Dios, a favor de nuestro en favor, y por el don concedido a nosotros por medio de muchos. Déjame orar. Padre Santo y bueno, muchas gracias, Señor, por esta mañana, por el estudio que se ha tenido hace un momento, Señor, muy interesante, por cierto, que habla acerca de la santidad que debe distinguirnos. Y gracias, Dios, por las aportaciones de los hermanos, en tal forma que eso resultó muy interesante para todos. Gracias, Señor, por esta bendición tan hermosa que tú nos permites disfrutar. Y ahora, Señor, a mí me concedes la bendición, Señor, de utilizar estos momentos para hablar de tu palabra. Y te suplicamos, Señor bendito, que nos ayudes para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros podamos laborar, participar en este ministerio, en esta actividad tan distinta, tan hermosa como es la consolación. Pero te rogamos, Padre amado, tu dirección y en el nombre preciosísimo de Cristo Jesús, nuestro amado y bendito Salvador. Amén. Hay una palabra que se repitió aquí en el pasaje, más o menos como unas 15 veces. ¿Se fijaron cuál fue? La consolación. La consolación. Pablo tuvo una experiencia muy bonita con los hermanos en Corinto y vio que los hermanos, cuando recibieron la primera carta, fueron contristados. Y se supone que hay una o dos cartas a los corintios que se perdieron, donde Pablo habló todavía más duro, en tal forma que los hermanos se pusieron muy tristes, lloraron, no se decepcionaron ni sintieron coraje, no, se sintieron desconsolados, porque realmente habían visto que perdieron mucho tiempo en su vida cristiana. Y por eso se sintieron, con las palabras de Pablo tan duras, en algunas ocasiones se sintieron muy tristes, pero
esa tristeza los llevó a una mejor vida, les trajo bendición para su vida. Y esto es lo que encontramos en la segunda carta. En la segunda carta los felicita porque respondieron bien a la primera, a la segunda, a la tercera, y en la cuarta es donde él los felicita. Si es que en efecto se perdieron esas dos cartas que por alguna razón no llegaron hasta nosotros o no formaron parte del canon sagrado. Pablo les habló duro a esta congregación y resulta muy bonito, hermanos, ver cómo Pablo llegó a Corinto y la bendición que representa el que él haya llegado a esa ciudad. Fue durante el segundo viaje misionero de Pablo. Lo encontramos relatado en el libro de los Hechos. No viene el caso ahorita verlo, basta nada más con mencionarlo. Y ahí nos dice el pasaje que Pablo le dijo a Bernabé: oye, Bernabé, está bueno que demos una vuelta a los hermanos que visitamos para confortarlos. Y después seguimos abriendo más trabajo misionero. Me parece muy bien, dijo Bernabé, vamos, pero vamos a llevarnos también con nosotros a Marco. Dijo, no, Marco ya no. Marco ya me la hizo una vez y no me la va a hacer otra vez, así que ese no es hábil para este ministerio. Y hubo una discusión, dice la Biblia, muy fuerte entre Bernabé y Saulo, o Pablo, en tal forma que mejor se dividieron. Y entonces Bernabé se fue con Marcos por su parte y Pablo seleccionó al doctor Silas para que él le acompañara en el segundo viaje misionero. Así que, de todas maneras, Pablo llevaba la tónica y visitaron algunas de las iglesias que habían fortalecido, que habían organizado en el primer viaje misionero y los confortó. Y dice la Biblia, allá en ese libro de los Hechos, que Pablo quiso ir a Bitinia y quiso ir a otros lugares, pero el Señor no le permitió que fuera para allá. El Espíritu de Dios no nos permitió tal cosa. Entonces él ya un tanto triste se fue a un lugar, a Creta, si no me equivoco. Ahorita, dispénseme si me equivoco en el nombre. Y allí en el sueño vino un macedonio y le dijo, oye, Pablo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Y entonces ellos entendieron que el Señor los dirigía para ir a la península donde se encuentra Tesalónica, Filipos, Berea, Corinto y Atenas. Y allí Pablo desarrolló un ministerio muy, muy bonito. Pero cuando él estuvo en Éfeso, vinieron Timoteo para informarle acerca de los resultados en la iglesia de Corinto, y fue como Pablo recibió información de la conducta de los hermanos de la iglesia en Corinto. Y por eso ahí en Éfeso les escribió esta carta que encontramos en la primera carta de los Corintios, y quizá otras. Y allí en eso vemos, entre otras cosas, que Pablo descubrió que la iglesia de Corinto había reaccionado bien, que se había sentido muy triste, pero que había sido confortada, y entonces en la segunda carta los felicita. En la primera carta descubrimos que la iglesia de Corinto era una iglesia con muchos problemas. En nuestros días pues, no habría pastor capaz de aceptar una invitación a una iglesia como esa, porque tenía muchos detalles que menciona la carta a los Corintios. Casi en cada capítulo hay un problema que ahí había, desde la división de opiniones, unos que decían que eran de Pablo, otros de Cefas y otros de Apolos, y unos cuantos decían que eran de Cristo. Y Pablo pues recibe esta información y entonces les escribe esta carta, que es muy bonita, por cierto, porque empieza diciéndoles a los hermanos de la iglesia en Corinto, a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos.
¿Cómo? Si era una iglesia con muchos problemas, ¿por qué el Señor le llama a los santificados, llamados en Cristo Jesús para ser santos? Ah, porque había mucha esperanza en ellos, por supuesto, de aceptar el regaño que Pablo les presentó. Pablo, cuando estuvo allí en Corinto, descubrimos allá en el libro de los Hechos que él llegó a Corinto un tanto como un escape, y descubrió que era una ciudad muy empecatada. Allí la palabra, en lugar de decir pecar, ¿saben ustedes cómo se decía para referirse al pecado? Corintizar, pues la maldad que había allí en Corinto. Y hermanos, por cierto que las cartas van escritas como la de Corinto, de acuerdo como la necesidad que había de que la iglesia se santificara y fuera leal para no imitar a lo de Corinto, porque tanta maldad en Corinto influyó de pronto a que hubiera esos problemas que se describen allí en la primera carta, que, como insisto, eran había partidos, había un hermano ahí que no merecía estar como oficial de la iglesia, no obstante que tenía mucho pecado, y Pablo mencionó que tenían allí a esa persona que vivía con la esposa de su hermano y que no era digno de ser maestro de escuela dominical, porque la iglesia permitió que hubiera ese tipo de personas con influencia, siendo como eran, y los reprende y les dice que lo echen fuera, lo disciplinen. Aunque más adelante dice, pero no se olviden de él del todo, búsquelo para que no se entristezca por causa de su situación. Bueno, ese era el problema allí. Había problemas acerca de los dones espirituales, había un desorden enorme allí en la iglesia acerca de dones espirituales, como encontramos ahí en el capítulo 11, sobre todo las lenguas. Había un desorden en las lenguas, y Pablo tuvo que reprenderles acerca de esto. Y había también desorden en cuanto a la celebración de la Cena del Señor, y en fin, había varias cosas que dominaban allí en Corinto, y fueron palabras duras que los hicieron sentirse tristes, pero que después se confortaron, y entonces Pablo en la segunda carta los felicita porque el sufrimiento que sintieron, las lágrimas que derramaron, les sirvieron para ser mejores. Y aquí en la segunda carta les felicita, inclusive les trata de otros temas muy buenos que demuestran por qué él no había aceptado ni siquiera que la iglesia lo sostuviera, porque ustedes se acuerdan que él no aceptó que la iglesia de Corinto, en su inicio, le diera para sostenerlo, porque había muchos hermanos que decían, no, este anda detrás del dinero, este es un vividor. Y entonces Pablo, en virtud de tal cosa, mejor se puso a trabajar en lo que él sabía ya, hacer tiendas. Y esta es la obra del Señor, porque se fue a trabajar allá secularmente, haciendo tiendas, y ahí se encontró con Aquila y Priscila, que a quien Pablo quiso evangelizarlos. Y ellos le dijeron, no, ¿qué tienes? Entonces ya conocemos el evangelio. ¿Y cómo lo conocieron? No, pues pertenecemos a una iglesia allá en Roma, y allá hemos crecido. Hay un grupo muy bonito de hermanos que aceptaron al Señor. ¿Y quién la fundó? Pues no, es el resultado de la fiesta de Pentecostés. Varios hermanos fueron allá a la fiesta de Pentecostés, y recibieron el Espíritu Santo y se fueron a Roma, y allá establecieron una obra misionera, que es una iglesia muy bonita, que es la iglesia a los romanos. Y entonces escribe esa hermosa carta a los romanos, en donde Pablo presenta lo que aquellas gente no conocían muy bien, que era el evangelio, el plan de Dios para la salvación del evangelio, para la salvación de los hombres, como se encuentra en el evangelio. Pero eso es otro tema, ¿verdad? Eso de Romanos. Pero lo que les digo a ustedes es que sirvió, porque conoció a Aquila y Priscila. Así que ya estando ahí en Corinto y viendo aquella situación, les escribe la segunda carta, insisto, hermanos, para felicitarles
y para hacer sobresalir lo que es el ministerio de la consolación, de lo que vamos a hablar ahorita en este pasaje. Y notamos cómo hay un juego de palabras muy bonitos que Pablo usa. Pablo era muy amante de usar juegos de palabras para dar una enseñanza muy hermosa. Y como lo encontramos, por ejemplo, en las palabras fieles y en otras palabras. Pero ahorita estamos viendo aquí usó este juego de palabras donde se usa mucho la palabra consolación. Y es para decirnos exactamente que es un ministerio sobresaliente, hermanos, la consolación. Ojalá que ustedes y yo aprendamos a consolar. Hay un don especial para gente que sabe consolar. Por supuesto, lo presenta ya en la primera carta a los Corintios. No viene el caso ahorita seguir abundar en eso, pero miren ustedes cómo dice aquí el texto acerca de este ministerio precioso. Dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Dios de consolación. Es una obra especial de Dios, el consolar. Y para ello nos ha dado al Paracleto, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que nos consuela, es el que nos fortalece, el que nos ayuda cuando estamos pasando por cualquier angustia. Y el Espíritu de Dios es dentro de nosotros el que nos dirige y nos trae la alegría. Pero notamos que ya por la obra del Espíritu Santo y por el ministerio del Señor Jesucristo, que es su exclusividad es la consolación, es el fortalecer a cada uno de nosotros. Así que es el Padre de misericordia y Dios de toda consolación. Y luego más adelante dice: el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. El cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Siempre que hay alguien que parte a la presencia del Señor, no falta quien comenta y les dice a los hermanos algo que en Dios sobra. Dice: pues esperamos que Dios los consuele, que Dios los fortalezca. Pues aunque ellos no esperen eso, Dios los va a consolar porque es su ministerio, es su especialidad, Él los va a consolar. Y notamos que efectivamente Él conforta inmediatamente a aquel que se siente dolorido porque se le fue un familiar. Por cierto, que debemos aprender a no sentir dolor, tanto dolor como eso. Inclusive lo vemos allá en una de las cartas de los tesalonicenses que estábamos estudiando, donde dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Notamos inmediatamente que el Señor, tan pronto como está pasando por una prueba alguien de esta, luego viene la consolación, pero luego vienen los hermanos para tratar de consolarlo y le dicen, le acompaño sus sentimientos, y entonces lo hacen sentir ya tristeza. En lugar de levantarlos y de colaborar con Dios, lo sumen en la desesperación y lo hacen llorar. Y cada persona que llega y dice, lo acompañan sus sentimientos, lo destruyen. Eso es lo que menos debemos utilizar, esa palabra. Sencillamente nada más: hermano, que el Señor le bendiga, estamos con usted y basta. Pero no le digamos que lo consuele el Señor y que pobrecito de usted. No, ningún pobrecito. Porque para mí el vivir es Cristo y el vivir es ganancia, dice la palabra de Dios. Así que no lleguemos en esa manera, hermanos. Mejor estemos seguros de que Dios ya está trabajando en ellos. Dios los está confortando y nosotros lo único que estamos haciendo es acompañándoles en ese momento de prueba, en donde Dios se especializa en gran manera. Así que dice el versículo 4, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones. Y luego hay una coma allí
Y luego nos dice, ¿para qué nos consuela? Y dice, para que podamos también nosotros consolar a los que estuvieran en cualquier tribulación, por medio de la tribulación, la consolación con que nosotros hemos sido consolados. Pero vamos por partes, dice, para que también nosotros podamos consolar a los que se encontraran en cualquier angustia. Es decir, que inmediatamente, hermanos, nosotros aceptemos esta hermosa tarea de consolar a los demás. Dios nos consuela, nos da esa bendición para que nosotros también podamos consolar a otros. Así que es un ministerio muy hermoso, porque Dios de toda consolación nos consuela, ¿verdad? Para que podamos consolar a los demás, para que podamos unirnos a ese trabajo. Y luego dice más adelante, para que podamos, para que podamos consolar a los que estuvieran en cualquier angustia. ¿Cómo? Pues con la consolación, porque nosotros hemos sido consolados. Es decir, el Señor, si aceptamos ustedes y yo este ministerio tan hermoso como es la consolación, ¿verdad? Nosotros podemos disfrutar de su presencia y el Señor nos da el material para evangelizarlos. Es decir, con la consolación con que nosotros hemos sido consolados. La experiencia nuestra es la que va a servir a los demás. Cuando yo llegaba a este punto, me acordé del endemoniado gadareno o del exendemoniado gadareno. Dice la Biblia que el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, pasemos al otro lado, porque su interés era visitar a ese hombre que nadie lo podía ver y que vivía mejor allá en los sepulcros, y ya sería con las peñas, con las piedras, y rompía las cadenas, y en fin, era un endemoniado terriblísimo. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo, vamos a la otra parte. Y fueron, y cuando llegaron allí a ese lugar, el endemoniado se dejó venir de inmediato hacia Jesús. Y sus discípulos tuvieron miedo porque dijeron, ¿qué quieren hacer con Jesús? Pero nada, el endemoniado cayó de rodillas ante el Señor Jesucristo y dice, ¿qué tienes con nosotros, Jesús, Hijo del Altísimo? Has venido a destruirnos antes de tiempo. Y total, el Señor lo libra del demonio. Y más adelante encontramos un pasaje muy bonito en donde dice que aquel hombre que vivía entre los sepulcros, allá con las piedras, y que nadie lo podía dominar, ahora estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Porque el Señor vino para consolar a ese hombre, para sacarlo de esa situación tan difícil, hasta el punto de que ya estaba sentado, vestido y en su juicio cabal. Y cuando ya Jesús se iba, el endemoniado le dijo, Señor, yo quiero ir contigo. Le dijo, no. Mejor vete tú allá con los tuyos y cuéntales lo que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Y aquí está el material que el Señor nos da. Hablemosle nada más de nuestro testimonio, de lo que el Señor ha hecho con nosotros, y con eso es más que suficiente para lograr consolar a alguna persona. El Señor nos consuela para que podamos consolar a cualquiera que tuviera cualquier angustia, con la consolación con que fuimos consolados. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así también abundan el mismo Cristo en nuestra consolación. Si somos atribulados es para vuestra consolación y salvación, o si somos consoladores es para vuestra consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Así que qué hermoso, hermanos. Es el ministerio de la consolación donde Dios es especialista en consolar. Y ya del tiempo de Jesús para acá, pues nos dio al Espíritu Santo, que sella nuestro corazón para que cambie nuestra vida y nos capacite para que podamos desempeñar esta hermosa tarea de la consolación. El Espíritu Santo, que de ninguna manera se va de nosotros, como se fue en el caso de
de Saúl o de los que tocamos por ahí, ¿verdad? Que el Espíritu de Dios lo dejó. En el caso de Samson, no, el Espíritu Santo no es que viene y se va, no, Él se viene, nos sella y nos usa. Y la Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Así que nos capacita con el Espíritu Santo y el material es nuestro propio testimonio para empezar. Ya después, con el tiempo, el Señor nos va dando más material para seguir hablando de otras cosas, pero por lo pronto tenemos el mensaje, tenemos el material para alcanzar a una persona para Cristo Jesús. Es un ministerio muy hermoso, hermanos, la consolación. Y yo quisiera que todos los que estamos aquí, en este culto, en alguna forma desempeñáramos esa hermosa tarea que es tan necesaria, y especialmente en estos días donde hay tanta tristeza, hermanos, y hay tanto temor. No debiera haber tanto temor como lo hemos podido ver. Ayer fuimos a Saltillo para ir a ver a uno de mis hermanos, mi hermano que me sigue, y pues no lo recibieron, no lo recibimos porque pueden traer el mal que anda por allá abundando. Ese temor ya me privó de ver a mi hermano y de confortarlo, porque él está pregunta y pregunta por mí, porque como soy el mayor y el mal les agarra a los viejitos, pues está preocupado, pero no lo recibieron. ¿Por qué? Porque tiene el temor que la gente les ha inyectado, pero no hay por qué temer, porque el Señor es nuestro ayudador. Cuando menos esa es mi convicción. Para mí el Salmo 90 es el preferido, el que habita al abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré, porque Él te librará del lazo del cazador y de la peste destruidora. Y en tus plumas te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Sobre el león y el asno pisarás, llegarás al cachorro del león y al dragón. Y luego, por cuanto a mí ha puesto su voluntad, yo también lo libraré. Y más adelante dice, caerán a mi lado 1000 y 10,000. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Eso es mi convicción, hermano. Esa es mi convicción, que a mí no me llegará. Y si me llega es porque ya el Señor ya me está preparando ya un lugar en su presencia. Pero no es para que cerremos la puerta y para que no recibamos a los familiares, a los que vienen con el ministerio de la consolación. Bueno, el Señor nos capacita y nos consuela y luego nos capacita para consolar a los demás. Y deseo a ustedes que en este tiempo, porque hay ese temor en todas las gentes. Yo me siento muy mal andando entre tanta gente con la boca tapada. Me siento mal. Y en algunos casos llevo aquí el tapabocas por aquello de que no me dejen entrar. Fui a una farmacia y entré hasta el mostrador y le dije, señor, oiga, perdone, ¿no tiene usted esta medicina? Dijo, no lo puedo atender. ¿Por qué? Pues es que no trae tapabocas. Pero pues si estoy aquí adentro, pues no lo puedo atender. Así que imaginen ustedes ya donde un centro boticario que está por la salud de la gente, ya niega la medicina nada más por eso, oye, se la acabó, hermano. Pero ni modo, es lo que ha sembrado la gente que nos rodea. Y en ese tiempo hay mucha necesidad, hermanos, de consolar a los que estuvieran en cualquier angustia que sea. En cualquier angustia, dice aquí la palabra de Dios. Termino con una experiencia muy bonita, hermanos. Estuve de pastor en la Iglesia Bautista Aposento Alto de Tampico, donde yo di los mejores años de mi vida, de los 34 hasta los 52 años de edad. Ahí estuve dando la mejor parte de mi vida. Tuve fiesta albañil, puse pisos y de muchas otras cosas que no son propias de un pastor, pero allí di parte de mi vida. Y resulta que queríamos reorganizar a los jóvenes. Los cité para tal cosa, entonces vinieron varios de ellos, pero allí entre los vecinos
había una familia que estaba sufriendo mucho porque había matado un carro a un hijo de una señora que estaba muy angustiada, que estaba hasta privada en la cama por la muerte de su hijo. Y yo le dije, vamos allá, mejor allá con los hermanos, vamos a llevarles la consolación, vamos a orar por ellos, a leer la Biblia. Y fui y toqué, y pásale, pastor, porque ahí me conocían en el barrio por el pastor. Mira, ahí va el pastor. Y me recibió, y entonces leímos la Biblia y oramos, y Dios les bendiga, nos fuimos. Con el tiempo me encontré a la hermana, a la mamá de este niño, allí en la entrada del templo, y me dice, pastor, qué bueno que lo veo, yo he querido venir aquí a reunirme con ustedes, pero temo que me corran. Y pues, ¿cómo la vamos a correr, hermana? Al contrario, véngase. Y entonces la hermana empezó a asistir allá a la escuela bíblica de vacaciones de ese tiempo. Y después me dijo un día, dice, oiga, pastor, fíjese que me gustaría que usted fuera a la casa porque invité a todos mis vecinos para que vengan aquí a la reunión y usted viene para que nos hable de la palabra de Dios. Y en efecto, llegué allí, pensé yo, bueno, pero ¿para qué quiere un culto enfrente del templo? ¿Para qué? Pensé, pero no le dije, ¿verdad? Por supuesto. Pero ya Dios tenía sus planes. Así que fui y por varios meses estuve yendo cada semana. Ella reunía a sus vecinos y yo estuve yendo hasta que con el tiempo todos esos se fueron al templo para reunirse y formar parte de la iglesia. Y es la única iglesia que yo conozco hasta ahorita que son los miembros de la iglesia, todos viven ahí en torno al templo. ¿Debido a qué? Debido a esa hermana. ¿Y debido a por qué a esa hermana? Porque fuimos a consolarla cuando tenía la angustia de la pérdida de su niño. Consolación que ella tomó de inmediato y la vida cristiana también la tomó muy en serio. Y cuando estábamos en construcción del templo, ella hacía comidas, compraba todo lo necesario, hacía comidas y luego las vendía ahí a los hermanos en el templo y ella compraba su comida y pagaba, no obstante que ella la había hecho. Pero esa fue la labor que la hermana estuvo desempeñando en ese lugar. ¿Todo por qué, hermano? Porque fuimos a consolarles en el momento en que más lo necesitaban. Y ustedes y yo debemos estar tan listos cuando alguno de nuestros vecinos tiene alguna pena para ir a consolarles, porque es un ministerio muy hermoso que el Señor, de toda consolación, nos consuela con la consolación y nos da la consolación que vamos a utilizar para consolar a otros, y así sigue la obra del ministerio, hermanos. Así que aceptemos este ministerio de la consolación, seamos consoladores al que esté en cualquier angustia. Que Dios me les bendiga ricamente, hermanos.